Bueno, sí. Buenos días, hermanos. Buenos días, nuevamente que el Señor les bendiga. Y pues podemos dar gracias a Dios porque estamos reunidos esta mañana, porque pudimos pasar este hermoso tiempo en la alabanza al Señor. Y pues ha llegado el tiempo, hermanos, de la enseñanza, el tiempo de la predicación. Estamos teniendo actualmente, para nuestra visita también, ¿verdad? Estamos estudiando una carta y hemos ido versículo por versículo. Y ahorita estamos en el capítulo 2, es la carta a los Filipenses. Y ha sido una bendición para la iglesia, ¿verdad, hermanos? Es una bendición el estudiar su palabra. Sé que el Señor está trabajando en nosotros, sé que el Señor está hablando en nuestras vidas y Él usa su palabra. Alguien de ustedes, un hermano aquí de la iglesia, me decía que no sé cuántos de ustedes ha visto cuando rompen a un coco, ¿verdad? Lo agarran y pasan el hacha duro, ¿verdad? Lo ponen en un lugar y le dan duro. Dice el hermano de aquí de ustedes, un hermano de ustedes, me dice, así me siento cada domingo, ¿verdad? Que es como si el Señor nos pone ahí y nos da duro con su palabra y algo quiere quebrar, algo quiere romper en nuestras vidas. El tema de hoy, hermanos, le he puesto por nombre un siervo ejemplar. Y me gustaría hacer unas preguntas. ¿Cómo es un cristiano? Cuando tú piensas en un cristiano, ¿cómo es? ¿Cómo debería ser un cristiano? ¿Un buen hombre? ¿Cómo debería ser o cómo es un siervo ejemplar? ¿Qué haría este siervo ejemplar? ¿Qué podrías decir? Ese hermano es de impacto, ese hermano es de ejemplo. ¿Qué es lo que él haría? ¿Qué llamaría mucho la atención? Ahora, hermanos, que estamos pasando en la escuela dominical, hemos visto biografías de personas que yo digo, qué difícil imitar, qué difícil imitar. Y recuerdo una frase que usé hace 2 clases y dice así, todos los gigantes, ahí la van a tener, todos los gigantes de la fe en Dios han sido hombres y mujeres débiles que hicieron grandes cosas para Dios porque creyeron que Él estaría con ellos. Hudson Taylor. Antes de introducirnos, hermanos, al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, voy a mencionar cosas importantes que acontecían en esta carta. Y es que principalmente recordemos que Pablo, ¿dónde estaba? Estaba encarcelado. Él no estaba ahí cómodamente escribiendo una carta, él estaba encarcelado en una prisión. Y no solamente experimentaba que no podía salir de este lugar, sino también experimentaba Pablo que había personas a su lado que habían servido a lo largo de algunos años con él y lo habían abandonado. Pero sin embargo tuvo a un compañero a su lado aún en las peores circunstancias. Si usted quisiera asociarse con alguien, sé que no lo haría con alguien en bancarrota. ¿Quién lo haría? ¿Quién quisiera asociarse con alguien que estuviera en bancarrota? Aún con todo esto, Pablo tuvo a alguien a su lado todo el tiempo. Tuvo a una iglesia y a un hermano. Que continuaban participando con Pablo en el servicio y el avance del Evangelio. Vamos a ir ahí, hermanos, acompáñenme en sus Biblias al capítulo 2, del versículo 19 al 24. Cuando lo tenga, me hace el favor, hermano, de ponerse de pie para dar lectura a estos versículos. Dos, 19 al 24, ¿ok? Dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo el mismo sentir y que esté sinceramente interesado
en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselos inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Vamos a orar, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Dios y Padre, hoy nos ponemos enfrente, Señor, de su palabra, deseando, Señor, que sea usted rompiendo esa piedra que está en nuestro corazón, Señor. Que sea usted, Señor, trabajando en nuestras mentes, nuestra vida, Señor. Principalmente a un servidor, Señor. Sé que este mensaje ha sido de impacto, ha sido de quebranto, Señor. Porque hay un varón, único varón con un perfecto servicio, un servicio ejemplar. Y es a quien debemos seguir, que es a nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, ayúdenos, Señor, trabaje en nuestras mentes y nuestras vidas en este tiempo. Se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Esta carta, la carta que encontramos en Filipenses, es una carta que no como las otras, ¿verdad? Las otras cartas que escribió Pablo. En esta carta se encuentran pocas reprensiones. Vemos más expresiones en esta carta donde Pablo expresa un gozo que le causaba a esta iglesia, porque aunque él estaba, recordemos, él estaba en prisión, esos hermanos seguían avanzando. Él no estaba presente, pero ellos seguían. Eso le causaba gozo a Pablo. Los estudiosos han clasificado a esta carta como una carta de amistad. Sin embargo, sí hay conflictos que señala Pablo en esta carta. Y parecieran conflictos pequeñitos, porque habla de murmuración, habla de algunas otras cosas, pero estos pequeños conflictos ponían en gran peligro a la iglesia, el testimonio de la iglesia y por lo tanto el avance del Evangelio. Y es algo importante cuando estemos leyendo, hermanos, el libro de la carta a los Filipenses. Si pensamos en algo que conecta todas las partes, esto va a ser el progreso, el avance del Evangelio. La sección que hemos leído hace un momento está muy relacionada. Es un eco a los versículos 3 y 4 de este capítulo. Léanlo ahí. 3 y 4 dice: no hagan nada por egoísmo, no hagan nada por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere a otro como más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Hay una conexión, porque estos versículos, el versículo 3 y 4 del capítulo 2, son la antesala a los versículos que estamos estudiando esta mañana. La humildad, hermanos, es una cualidad necesaria para todo servidor cristiano. ¿Y qué es la humildad? Pablo lo dice claramente: el considerar a otros como más importante que a ti mismo. ¿Dónde estaba Pablo? Él estaba en Roma. Pienso que para los romanos y aún para el día de hoy, para nuestra cultura, no se habla comúnmente de la humildad. Para los romanos era aborrecible pensar en la humildad, en tener a alguien como superior a ti mismo. Su cultura buscaba todo lo contrario que fuera la humildad. ¿Qué buscaban? La competencia, el orgullo, y esto era lo que los mantenía vivos. En este capítulo, en el capítulo 2, antes de llegar a nuestros versículos, Pablo está hablando de la unidad y del servicio. ¿Cómo debe ser la unidad? ¿Cómo debe ser la comunión entre nosotros como iglesia?
Y para reafirmar qué es la humildad, cuál es el mayor ejemplo de servicio que tenemos, tenemos en el capítulo 2, versículos del 5 a 10, no lo vamos a leer, pero nos muestra al máximo ejemplo, al trascendente ejemplo de servicio. ¿Y quién es, hermanos? Cristo. Si queremos servir, si queremos, hermanos, si tú en tu corazón estás servir a Dios, participar en su obra, no ser ajeno a su obra, tú ya eres creyente, quieres servir a Dios, participar en su obra, primeramente necesitas ver la cruz. Necesitamos ver a Cristo, ver su gracia, la obra. No fue nuestra, hermano, no contribuimos en nada. Alguien dijo, lo único que hemos contribuido a la salvación fue en nuestro pecado, con nuestro pecado. Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta mañana, hermanos, es un llamado a participar en el servicio, y no solamente a ser servidores del Señor, sino también hacerlo con la actitud correcta, con una actitud humilde. Sin embargo, debo informarles, hermanos, que por más que nos esforcemos, ninguno podrá hacerlo como lo hizo Cristo. Porque ninguno bajó del cielo, ¿verdad? Ninguno de los que estamos aquí sentados bajó del cielo para dar su vida en rescate por la nuestra. Cristo sí lo hizo. Y hay un hermoso himno en este capítulo 2, del versículo 8 al 9, dice, hablando de Cristo: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. La semana pasada vimos esto, ¿verdad? Estábamos viendo que nuestro Señor Jesucristo este viernes fue a la cruz. Este lugar, hermanos, era un instrumento de tortura, era un instrumento que los romanos habían establecido para que fuera un lugar de espanto, un lugar de tormento. No era un lugar bonito, era un lugar espantoso. Nadie quería ir a la cruz. Sin embargo, en este lugar, Cristo fue donde dio su vida y donde nos mostró el máximo, el sublime ejemplo de servicio. Ese ejemplo lo encontramos ahí, hermanos, lo encontramos en la cruz. Recordemos que Pablo sigue hablando. Dice esto en el versículo 3 y 4, nada hagan por vanagloria, nada hagan por egoísmo. Y el primer ejemplo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo ejemplo lo encontraremos en este hermano, en Timoteo. No sabemos cuántas personas de la iglesia de los filipenses habían sido testigos oculares de lo que Cristo había hecho. Probablemente ninguna, ya habían pasado cerca de 30 años. Probablemente ninguno había sido un testigo ocular. Sí, entonces Pablo, al mostrar a Cristo, también quiere dar un ejemplo real, un ejemplo de un hermano que estuviera en la iglesia. Hermanos, necesitamos testimonios de hermanos que modelan, que se someten al Señor, que es un hermano humilde y participa sirviendo a Cristo con toda sinceridad en la iglesia. El mensaje de hoy, hermanos, lo he dividido en 3 puntos principales, 3 puntos. La participación de la iglesia como primer punto, la participación de Timoteo y la participación de Pablo. Versículo 19, nuestro primer punto, la participación de la iglesia. Versículo 19 dice: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Es evidente que Pablo está queriendo corregir ciertas actitudes que estaba viviendo esta hermosa iglesia, porque era una iglesia que se preocupaba por Pablo, era una iglesia que se preocupaba por el avance del evangelio. Sin embargo, Pablo se da cuenta, él ya había recibido informes de lo que estaba pasando en la iglesia.
que había, creo que el pastor habló de esto, murmuraciones, había discusiones, quizá insignificantes, pero podían dividir la iglesia. Entonces, ¿qué Pablo dice? Espero enviarles pronto a Timoteo. Esto con el fin de él ser alentado. Indirectamente podemos ver que Pablo está demandando a la iglesia arreglar pronto sus diferencias. Él irá pronto. La palabra ser alentado también puede ser traducida como cobrar ánimo. Toda la iglesia, hermanos, todos aquí sentados, todos aquí presentes, necesitamos saber algo. Que tu testimonio, dentro y fuera de la iglesia, va a afectar o beneficiar el avance del Evangelio. Esta iglesia debía demostrar que ya eran maduros espirituales, que ya no tenían que estar con esas minucias, discutiendo, murmurando. Pablo esperaba que cuando Timoteo, ahí dice, que cuando Timoteo llegue sea alentado por esa condición. Es decir, que los problemas ya estuvieran resueltos. No está diciendo que vaya Timoteo y que resuelva los problemas. No, está diciendo que Timoteo vaya y que cuando lleguen los problemas ya estén resueltos. Que sea motivado, alentado por esta iglesia que ya estaba resolviendo estos problemas. Y una pregunta, hermanos, aquí. Pablo iba a recibir aliento por la condición de esta iglesia. ¿Quién era Pablo? Pablo era el líder, quien había fundado esta iglesia. ¿Quién más recibiría aliento? Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era un cofundador de la iglesia. Estamos hablando de los pastores, de los fundadores de esta iglesia. Una pregunta, ¿tú qué haces, hermano, para animar a tu pastor? ¿Qué hacemos para animar a nuestro pastor? ¿Estás tomando un tiempo para orar? ¿Tu vida espiritual está trayendo ánimo o está trayendo desánimo a la vida del pastor? Y estoy seguro de algo, hermanos, las cosas buenas que a lo mejor tú hagas, como orar, a lo mejor nadie más lo va a saber. Pero hay algo interesante, que la murmuración y las discusiones siempre salen a la luz. Todos tenemos que participar en esto, hermanos. Que tu condición, tu vida, aliente a tu pastor, a tu líder. Debemos imitar esto de esta iglesia. Nuestros pastores, hermanos, son hombres débiles, veíamos anteriormente, hombres débiles, sin embargo, que han dedicado mucho tiempo a nuestra vida y ellos también necesitan ese apoyo continuo de su iglesia, de la iglesia del Señor. Versículo 27 del capítulo 1 dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Hasta aquí, hermanos, hemos visto cómo la iglesia participaba en esto. Sin embargo, en nuestro pasaje vamos a ver cómo también hay ejemplos más específicos de personas que sirven con sinceridad, que sirven y su vida tiene impacto para la iglesia. Con esto, hermanos, pasamos al segundo punto. Y aquí vamos a ver la participación de Timoteo. Versículo 20 al 22 dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Es increíble este primer versículo, el versículo 20, ¿cómo dice? A nadie más tengo. Pablo, lo hemos visto que tenía más siervos, personas que estaban a su lado, ¿verdad? Sin embargo, él dice, a nadie más tengo. Aquí vemos claramente que la única persona dispuesta para ir a Filipos era Timoteo. Y no solamente eso, sino que era la única persona que estaba en la misma sintonía con Pablo.
como, es como si Pablo se reuniera con las personas que servían a la iglesia y él dijera, ¿quién va? ¿Quién irá? Y Timoteo era el primero que levantaba la mano. Yo iré. Rápidamente él levantaba la mano, participaba en eso. Y Roma y Filipo, la ciudad de Filipo, estaban tan lejos, hermanos. Yo estaba viendo que eran como 1250 kilómetros. Es como decir, como de ir de aquí hasta San Quintín, más o menos. Si alguien ha agarrado algún día la carretera, sabe que de aquí para allá en carro es como 20 horas, no sé, en carro. En aquel tiempo no había carro, era un lugar lejos. Y no solamente eso, Timoteo dice que tenía que ir, ser enviado y ser alentado. Para ser alentado tenía que ir de regreso y dar esa noticia a Pablo de que las cosas estaban bien. Entonces era ir y regresar, no era un tramo pequeño. Era un viaje largo, se requería de sacrificio, tiempo, y Timoteo era el indicado. Pablo encontraba en Timoteo, dice ahí, versículo 20, a nadie más tengo del mismo sentir. Y esto se traduce también como una misma alma. Si Pablo necesitaba a alguien con este mismo sentir, hermanos, Pablo, con este hombre tan maduro, seguramente nosotros también necesitamos a una persona con la cual podamos servir y ver que es de ese mismo sentir. No sé si alguien de ustedes puede decir, pienso en este hermano, que cuando nos ponemos las pilas, cuando los dos vamos a servir, no estamos discutiendo, estamos viendo cómo avanzar, cómo la gente pueda conocer de Cristo. No sé si tú tengas a alguien así, si no lo tienes, ora al Señor. Si no lo tienes, a lo mejor tú puedes ser este hermano de este mismo sentir para tus líderes. Quizás tu líder también, aparte de nuestro pastor, pueda ser tu papá, no sé, que realmente se está preocupando por llevar la palabra de Dios. Qué hermoso, de un mismo sentir. Dice el versículo 20. Timoteo estaba sinceramente interesado en el bienestar de la iglesia. Es decir, hermanos, él no estaba buscando provechos personales, no estaba buscando cuestiones indirectas. Y esa es una buena pregunta, hermanos, para los seminaristas. Aquí en esta iglesia, gracias a Dios, hay 15 o 20 hermanos que han estudiado o 20 hermanos que se están preparando. Y esta pregunta es importante. ¿Qué te motiva a aprender y prepararte? ¿Qué te está motivando? ¿Cuál es ese anhelo en tu corazón? No sé, pero me gustaría darte una razón que eso debería ser muy importante. Amor y servicio por la iglesia. Timoteo está buscando el bienestar de los demás. Y eso nos dice mucho. Él podía servir a la iglesia con cosas pequeñas. Gran parte del ministerio de Timoteo no lo conocemos. ¿Por qué? Porque él sirvió tras la escena muchos años. Y eso le ayudó a, en silencio, servir a la iglesia, aprender en humildad. Recordemos que Pablo está queriendo poner un ejemplo. Y es evidente que es un ejemplo de servicio para que la iglesia pueda imitarlo. El mensaje de hoy, hermanos, no es para aquellas personas, solamente los que están teniendo un ministerio en esta iglesia, es para toda la iglesia. Él se está refiriendo a toda la iglesia, a toda la iglesia. Pone a este ejemplo para que ellos digan, yo quiero imitar a este hombre. Tenemos un claro ejemplo en Cristo. Vemos que murmurar y tener divisiones causan división y ahora vemos un ejemplo real en la vida y testimonio de Timoteo. Alguien que modela a una persona humilde y servicial que no busca sus propios intereses, sino los de Cristo. Versículo 21, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. No sabemos exactamente a quién se está refiriendo con todos.
porque también había hermanos nobles, había hermanos de alguna manera desinteresados, pero ninguno como Timoteo para ir a Filipenses. Lo más probable que se está refiriendo en este versículo, en el versículo 17 del capítulo 1, dice: a aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Versículo 21 dice: todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que Timoteo estaba alineado al corazón de Cristo. Aquellos hombres predicaban por ambición personal. Timoteo servía a Cristo. Nosotros servimos a Cristo. Él siempre debe estar puesto por delante de nosotros, hermanos. Y dice, versículo 22, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Timoteo había demostrado a lo largo de varios años que podía perseverar aún en momentos difíciles. Este hombre era un hombre que salía de su estado de comodidad una y otra vez. Versículo 1, capítulo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Recuerdo que cuando el pastor nos enseñaba de esta palabra, siervos, es Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo. ¿Qué es un esclavo, hermano? ¿Qué es un esclavo? ¿Podrías tú considerarte como, o podrías decir, soy un esclavo de Cristo? Un esclavo era alguien que había renunciado a todos sus derechos para dárselo a aquel que lo había comprado. Este era Pablo y Timoteo. Timoteo era bien conocido por esta iglesia, como lo mencioné antes, él había sido cofundador. También Timoteo conocía bien a esta iglesia y dice Pablo, ustedes conocen a este hombre. Conocen los probados méritos, y es como decir, conocen que este hombre es de un carácter que es aprobado. La iglesia conocía las pruebas que él había pasado, incluso no solamente conocían las pruebas, sino conocían lo que él estaba viviendo en ese momento. ¿Y qué estaba viviendo en ese momento? Tenía a su líder encarcelado y él estaba ahí a un lado sirviendo. Cuando muchos ya le habían dado la espalda a Pablo, Timoteo es de esos hermanos que se quedan. Ya tenía alrededor de 10 años sirviendo al lado de Pablo. Entonces podremos decir que Timoteo aquí ya tenía como entre 30 y 33 años. Ya 10 años había pasado prueba sobre prueba. Y esto era un entrenamiento especial para Timoteo. Gracias a todo esto ya no era más una carga para Pablo. Ya no representaba una carga, representaba una ayuda. Era un hermano aprobado. Pablo les está recomendando a una persona que tiene experiencia, al cual va a enviarles pronto. Era una misión especial y requería un hombre experimentado. No sé ustedes, pero a mí me gusta ver las películas o videos de entrenamiento militar. Y vi hace poco cómo entrenaban, han de conocer ustedes a los Navy SEAL. Es este grupo élite de guerra en los Estados Unidos. Y estos se entrenan a un nivel de exigencia fuerte, a un nivel de exigencia mental y física. Y me llamaba la atención algo, que ellos tienen una campana cerca para aquel hombre que se rinde, toque la campana y estás fuera. Durante esta etapa de entrenamiento hay muchos que desisten, muchos. Dice que 1 de cada 4, es decir, el 25% de los hombres, es más, y los hombres que llegan ahí son hombres con una buena condición física, con una preparación militar, pero son hombres que están buscando ser de esta élite. Pero algunos se rinden, hermanos. Timoteo es ese hombre que no se rindió.
la iglesia conocía las pruebas de este joven. Y aquí encontramos, hermanos, un principio hermoso. Si tú quieres ser útil para el Señor, vas a ser probado en la batalla. Y a mí me llama la atención cómo hay personas en esta iglesia que dicen, yo quiero servir. Híjole, parece una palabra que detona muchas cosas más. Empieza las dificultades, empieza prueba sobre prueba. Pero gracias a la vida de Timoteo, podemos ver esto, hermanos, que la lucha que hoy estás viviendo va a ser útil para tu ministerio en un futuro. Y estas pruebas y testimonios no eran ocultos para la iglesia, al contrario, eran muy evidentes. Conocían a Timoteo, que era un hombre que trabajaba arduamente, servía junto con Pablo, por el progreso del Evangelio. Todo lo que se necesitara para que el Evangelio avanzara, Timoteo era ese soldado que estaba en primera fila trabajando. Hermanos, todos aquí tenemos una tarea. Todos aquí hemos recibido, sabemos que hay un regalo y es la salvación. Podemos venir, alabar, cantar, aplaudir, servir a nuestro Señor. Sin embargo, hermanos, todos somos llamados no solamente a asistir a la iglesia. Todos somos llamados a servir de una u otra manera. Todos necesitamos trabajar, hermanos. Todos necesitamos trabajar. Sí, todos, hermanos. No es para el de al lado, es para todos este mensaje. Todos necesitamos trabajar y hacerlo con una actitud correcta. Hace un tiempo, recuerdo que un predicador, un pastor, él decía que para él se le hacía muy difícil acercarse a un hermano que parecía que todo el tiempo estaba enojado. Y era muy difícil acercarse y servir a este hermano, pero tuvo que doblegar también su orgullo y acercarse en un momento y decirle, hermano, ¿me da un tiempo? Claro. Y le dice, hermano, se me hace muy difícil acercarme a usted, pero quiero que sepas que si en algo puedo servirte, solo dilo. Y así quedó. Este hermano días después cayó en el hospital. Este hermano que era duro. Y dice que le habló al pastor y le pidió si podía visitarlo. Y gracias a esto ellos pudieron tener una buena relación. Esto puede ayudar, darnos una idea de qué podemos por lo menos hacer. Continuando con los versículos, el versículo 22 dice, así como un hijo sirve a su padre. Un hijo en esos tiempos, y creo que también ahorita en algunos lugares, aprenden el oficio de su papá. Y viven como su papá, hacen lo que su papá les enseñó. Timoteo era este hijo espiritual para Pablo. Él había dedicado tiempo, 10 años, hermanos, 10 años. Dedicó vida, dedicó guianza, enseñanza. Y Timoteo responde como nos gustaría, hermanos, ¿cuántos de ustedes no tienen hijos? ¿Cómo les gustaría que su hijo respondiera ante la enseñanza que usted le ha dado a su hija, a su hijo? Pues él respondió como todos quisiéramos, con un respeto, con obediencia, con lealtad, con amor, con perseverancia, trabajando con esmero. Hermanos, valoremos el tiempo que el pastor nos ha dedicado. Respondamos como Timoteo respondió a Pablo. Timoteo y Pablo tenían en común. Timoteo buscaba servir en el avance del Evangelio. Un servicio que buscaba el provecho de los creyentes. Buscaban alcanzar a aquellos que estaban perdidos con un mensaje de gracia.
Nuestro tercer punto, hermanos, es la participación de Pablo. Versículo 23 al 24. Por tanto, a este espero enviárselos inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pablo se preocupaba por esta iglesia y tenía un deseo, enviar pronto. Dice, enviárselos inmediatamente tan pronto. Estamos viendo un sentido de urgencia. Él enviaría inmediatamente a Timoteo en cuanto tuviera una resolución ante el tribunal romano. Quizás para que cuando lo enviara ya tuviera noticias más concretas. Sin embargo, él dice que también él quiere ir pronto. Era un gran compromiso para Timoteo, porque al ser enviado por Pablo era como si... Gracias, hermano. Perdón. Al ser enviado por Pablo, era como si mismo Pablo estuviera presente. Me llama la atención, hermanos, que un hombre como Pablo muestra dependencia a los planes del Señor, es decir, se está sometiendo a su voluntad. Pablo era un hombre organizado y planificado. Dice él, versículo 24, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Era un hombre que estaba planeando enviar a Timoteo. Era un hombre que él mismo estaba planeando ir. Hermanos, esto me da una idea. No siempre nuestra ayuda a la iglesia, nuestro servicio a la iglesia debe ser algo espontáneo, algo que sale en el momento. Ay, esto es lo que quiero hacer ahorita. No, también podemos planear. ¿Cuántos de aquí no tienen planes en su vida? Bueno, agreguen el servir a su iglesia, hermanos. Y este hombre era un hombre con mucha visión y a la vez era un siervo dependiente de Dios. Para comenzar, hermanos, a concluir, en la iglesia hay mucho que hacer. Mucho que hacer. No solamente en nuestra iglesia, hermanos, en la comunidad en la cual servimos, en la cual vivimos, todos somos llamados a servir y hacerlo con la actitud correcta. ¿Y cómo no hacerlo, hermanos, si Cristo ha dado el mayor ejemplo de servicio? En estos versículos vemos que la iglesia de los filipenses participaba en el evangelio. ¿Cómo participaba? Daban un buen testimonio alentando con su condición a los líderes. Vemos a Timoteo como un siervo de Dios que está dispuesto a servir con esmero a la iglesia. Vemos a Pablo que no deja, aún estando en prisión, no deja sola a la iglesia, sino se preocupa por servir a la iglesia. Y aquí entonces hay un común denominador en esto, hermanos. Y es que todos participan por el avance del evangelio. ¿Tú en qué estás participando? ¿Dudas aún? Hay espacio, hermanos. Hay vacantes para ese trabajo. Dice la palabra que la mies es mucha. Hay mucho que hacer, pero los obreros son pocos. Y esto ha sido siempre. La Biblia lo dice. Qué hermoso sería que nuestro pastor nos dijera, no, espérense, ahorita ya está cubierta esa área, pero te muevo a esta. Que dijera, ya no más, espérenme poquito, ¿qué vamos a hacer? Pero no, hay personas en esta iglesia que tienen que hacer hasta 10 actividades porque otros no quieren. Timoteo calificaba para recibir esta comisión. ¿Y cómo pasó? ¿Cómo llegó a ser un siervo ejemplar? Se requería, hermanos, no solamente de un buen cristiano, se requería de alguien que fuera aprobado, es decir, alguien que había pasado por fuego una y otra vez. Y esto era importante porque cuando las cosas se pusieran difíciles en el ministerio, Timoteo no sería ese hombre que daría un paso atrás. Quizás lo que estés pasando ahorita es un entrenamiento para tu ministerio.
hemos escuchado este ejemplo. Cuando se busca refinar una piedra preciosa como el oro, ¿qué se hace? Se mete al fuego para eliminar todas esas impurezas, todo aquello que sobra. La prueba, hermanos, es donde Dios estará moldeando nuestra vida. Es donde Dios quitará todo aquello que sobra, lo que no es útil para los planes del Señor. El servicio, hermanos, cuesta. Cuesta el servicio. Es claro que cuesta. Pablo estaba en una prisión. La iglesia tenía que arreglar su discusión. Y Timoteo tenía que dar un viaje largo, tenía que servir de esta manera. El servicio cuesta. Y la pregunta es si estás dispuesto a pagar ese precio. ¿Cuál es el precio, hermano, que usted tiene que pagar para que el evangelio avance? Todos aquí tenemos una posición delante de Dios. La comisión para Timoteo era de gran responsabilidad y a la vez un elogio para su ministerio. Es un elogio también. Era de gran responsabilidad, pero también Pablo lo está poniendo como a este hombre que se puede imitar. Démonos ese tiempo, hermanos, para reconocer a las personas, a los pastores, a las personas que sirven así al Señor. Todos aquí tenemos algo que hacer y empecemos por conocer las necesidades de los hermanos en la iglesia, donde servimos y congregamos, para que de esta manera participemos sirviendo a la iglesia con sinceridad, buscando su bienestar y no nuestros propios intereses. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre, gracias por esta hermosa mañana, Señor, que nos permite leer, estudiar su Escritura. Gracias, Señor. Oh Señor, ruego que usted esté trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que no podamos, Señor, salir de estas puertas esta mañana igual que entramos, Señor. Sino, Padre, que todos tengamos en nuestra mente en qué necesitamos servir, Señor. O si estamos sirviendo, si lo estamos haciendo como lo hizo Timoteo, desinteresadamente, buscando los intereses de la iglesia, los intereses de Cristo, no sus propios intereses. Si lo estamos haciendo así y con la actitud correcta, tal como Cristo nos sirvió. Oh Señor, fuimos llamados, Señor, para servirle. Tenemos un solo Rey, Señor, y es usted, Padre Santo. Guíenos, Señor, guíe a su iglesia y que esta iglesia, Señor, podamos, Señor, ser vistos y reconocidos por una iglesia que trabaja, Señor. Una iglesia que trabaja para su obra, para que más personas, Señor, le conozcan a usted. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen una bonita semana.